Vamos a meternos ahora en el tema de la ley de jubilaciones, la ley que aprobó el Senado la semana pasada y que el presidente Javier Milei, ya lo ha dicho en reiteradas oportunidades, se prepara para vetar. Por supuesto que una norma de esas características impacta no solo sobre el ingreso mensual de millones y millones de personas en la Argentina, sino también tiene desde luego un impacto fiscal esencial. O sea, gran parte del gasto público, más de la mitad, está destinado al universo ANSES, a jubilaciones, pensiones y planes sociales, y por supuesto todos esos saberes se pagan en relación a una determinada fórmula de actualización. Bueno, esa fórmula de actualización, entre otros temas también muy relevantes, es lo que discute el Senado, es lo que se apresta a vetar el presidente Javier Milei y hacia allí está una discusión que está muy lejos de estar cerrada. ¿Por qué? Bueno, porque desde el Congreso también se dice, si el presidente la veta, podemos volver a tratarla con la aprobación de 2/3, la ley podría quedar firme. Al mismo tiempo, durante esta semana, el vocero presidencial, Manuel Adorni, aclaró que no hay ninguna negociación de ninguna clase con el Congreso, es decir, que el presidente considera algo así como degenerados fiscales a los legisladores que sancionaron esta ley y que por lo tanto no hay nada que negociar. Si el Congreso lo aprueba, como ya hizo, el presidente va a vetarlo y va a vetarlo en forma total. Eso fue lo que dijo esta semana el vocero presidencial. Vamos a meternos en este tema y vamos a conversar con un experto, con Osvaldo Giordano, presidente del IERAL, de la Fundación Mediterránea, y también ex titular del ANSES durante este gobierno. ¿Qué tal, Osvaldo? Gracias por atendernos. ¿Cómo está? Muy bien, muy buenos días. Bueno, ¿cómo está esta situación y qué visión tiene usted de la ley que se aprobó? ¿Tiene tanto impacto fiscal para el gobierno como para merecer el veto presidencial? Mira, en el IERAL llevamos una serie de publicaciones denominada Programa de Asistencia al Poder Legislativo, en la cual hacemos comentarios sobre determinados proyectos de ley, leyes importantes como es este caso. Ujú. Hicimos un informe sobre el dictamen de diputados, que en definitiva fue el que aprobó el Senado porque no le agregó modificaciones, y ahí hacíamos una evaluación integral en la línea, ¿no?, de este tipo de informe, tratando de aportar evidencias, un análisis lo más objetivo posible de un tema tan sensible y considerando todas las aristas, no solo la financiera, sino también las implicancias legales que tiene esto. Ujú. Porque hay que partir de que hoy un tema muy sensible, muy importante, como lo que decía, regulado por un DNU, la Constitución especialmente establece que como judiciales, claro, Perdón, claro, Osvaldo, lo estamos perdiendo el audio. Vamos a tratar ahí de recuperar el audio mejor con Osvaldo, que desde luego estaba explicando que el IERAL viene analizando este tema y que por supuesto coincidía con lo que decíamos recién. La ley de movilidad jubilatoria tiene impactos que van más allá de lo financiero, tiene un impacto también en el terreno legal. ¿Por qué? Bueno, porque el modo en que se ajustan las jubilaciones, que lo puede decidir un gobierno, puede tener repercusiones en miles y miles y miles de juicios para los gobiernos siguientes. Esto ya ha pasado en la Argentina en numerosas oportunidades. Y allí también es donde la parte fiscal entra a jugar. ¿Cómo puede contemplar el Estado que en el día de mañana puede haber decenas de miles de juicios en su contra, sencillamente porque algún gobierno en algún momento decidió no pagar las jubilaciones y no ajustarlas, no actualizarlas del modo en que lo definía la ley? Osvaldo, ahora me está escuchando. te escucho bien, sí. Bien, perfecto. ¿Cómo es el punto de los riesgos de juicios, de los riesgos legales que traía esta ley? Ahí decíamos, ¿no? Una cosa es el impacto inmediato fiscal y otra el mediato, ¿no? Ujú. Y en el mediato, quedarse con un DNU es un riesgo, porque lo hace más Claro. vulnerable a ANSES frente a posibles reclamos. Primero, porque es un DNU y no una ley, como prevé la Ujú. Constitución. Y segundo, porque ese DNU tiene un empalme arbitrario entre una fórmula y la otra. Ustedes recuerdan
el DNU estableció la regla de actualizar las jubilaciones por inflación, pero lo hace a partir de febrero y la vieja fórmula actualizó hasta diciembre. Quedó ahí enero en un bache que arbitrariamente el DNU prevé un ajuste del 12,5 cuando la inflación fue de más del 20%. Ese también es otro punto de debilidad. Y ambas cosas, tanto el hecho de ser ley como de corregir esta forma, digamos, de enganchar una fórmula con la otra, son aspectos positivos del proyecto de ley que los valoramos como algo que va a dejar mejor al sistema y sobre todo mejor ANSES frente a posibles discusiones. Entonces, desde el punto de vista inmediato, es decir, a futuro, claramente tener una ley que enganche mejor una fórmula con la otra, que es mucho mejor que quedarse con Claro. el DNU. El Por DNU supuesto, en el corto es más plazo, débil en términos judiciales. Ese sería el punto, exactamente. pero al mismo tiempo, con ley o con DNU, está claro que esos 8 puntos hay que recuperarlos de algún modo. Efectivamente, el ajuste exactamente 7,2, habría que darle a todos los jubilados 7,2 para corregir ese bache de enero. Ahí sí, efectivamente, hay un costo fiscal importante, que es lo que el oficialismo planteó como crítica a este proyecto de Sí, ley. En nuestro informe planteamos de que el Ejecutivo tiene herramientas como para compensarlo. Una concreta es que hoy hay una parte del haber, 14% del haber, que se paga con el bono de 70.000 pesos. Esa parte la maneja discrecionalmente el Ejecutivo, es decir, con un decreto, saca el decreto para poder pagarlo, de lo contrario no se podría pagar. Lo que planteamos como alternativa a explorar es mejorar el diseño de ese bono. El bono se paga, para que se entienda, a todos quienes cobran la mínima o un poquito más de la sí. mínima, de manera indiscriminada, sin tener en cuenta si esa persona vive solo de la jubilación, en cuyo caso obviamente es imprescindible seguir pagando el bono, o personas que tienen otros ingresos, por ejemplo, tiene una jubilación, una pensión, trabaja o tiene bienes que le da renta. Si se hiciera un análisis más fino y se identificara gente que está cobrando el bono, pero no está en una situación de extrema precariedad porque tiene otros ingresos y se concentra el bono solo en los que tienen como único ingreso la jubilación, se podría reducir esos 14 puntos, por ejemplo, a la mitad y Sí. compensar el impacto de la ley. De esa manera, también en el corto plazo, la ley no pondría en juego el equilibrio fiscal, sino todo lo contrario, ayudaría a que el equilibrio fiscal actual se mantenga en el tiempo. Ahora, más allá de lo fiscal, siempre la argumentación para aumentar jubilaciones o planes sociales es que siempre ese dinero que destina el Estado vuelve en consumo. Digamos, el jubilado, en líneas generales, sería raro que con esa plata, con esos 300.000 pesos al mes que cobra de jubilación, incluido el bono, se ponga a ahorrar o se ponga a comprar dólares. O sea, claramente todo eso en su gran mayoría va a ir destinado a consumo. En este escenario actual, ¿no sería positivo también por ese lado y no sería también compensado fiscalmente con mayor recaudación si un aumento incentivara en algo la actividad económica? Mira, en ese aspecto yo me inclino más por el argumento del gobierno, que es Ok. que hoy la Argentina actual, sin acceso al crédito, así que una situación fiscal tan precaria, un aumento del gasto público de esta magnitud probablemente lleve a un aumento de la emisión, esto lleve a un aumento de la inflación y por lo tanto, lejos de solucionar un problema, generamos un problema más grave. Por eso, en ese sentido yo creo que está bien, digamos, un planteo conservador, estricto en la defensa del equilibrio fiscal. Lo que planteamos en el informe es que aún sosteniendo eso, que lo apoyamos, habría forma de reasignar el gasto previsional, insisto, en este tema del bono, para que el impacto en las cuentas públicas no Claro. complique el equilibrio fiscal. Por supuesto, podrían hacer otras cosas, que hay que hacer otras cosas, que hay que reformar el sistema, que hay que hacer una revisión integral, los regímenes especiales, bueno, los regímenes de privilegio, bueno, hay un montón de cosas, de hecho eso está en el punto 9 del acta de mayo, un cambio estructural del sistema previsional. No le pidamos, digamos, a la movilidad que resuelva todo eso porque no lo va a poder, pero sí sería bueno
sacarse, digamos, como problema esto de estar regulado por un DNU, tenerlo por ley, no afectar el equilibrio fiscal en el corto plazo y así avanzar al próximo paso que sería cumplir con el Acta Mayo, es decir, encarar una reforma integral del sistema que sí dé solución a los muchos problemas que hoy tiene el sistema previsional argentino. Bien, ahora, ¿cree que el gobierno tiene un plan? Porque el Acta de Mayo, digamos, es un enunciado, claramente, y también es un enunciado del gobierno decir que tiene vocación reformista de hacer las famosas reformas estructurales. La previsional claramente es una de ellas. ¿Cree que realmente el gobierno tiene un plan en ese sentido? Mirá, si veta esta ley, nos alejaría de eso, Ujú. porque ni siquiera fuimos capaces de arreglar algo que claramente está mal, que es tener la movilidad para un DNU. Lo primero que deberíamos hacer es, bueno, arreglemos este problema porque sabemos que nos va a generar Ujú. juicio, de manera que por esa razón, incluso nosotros con más énfasis señalamos que más allá de que el proyecto no es el ideal, es perfectible, sería mejor aprobarlo, eventualmente con algún veto parcial, por algún punto que sea Sí. más complejo, y pasar al escenario siguiente, que es ir a lo que plantea el Acta de Mayo. El veto nos pone más lejos de eso, y en ese Ujú. sentido creo que tal vez el aspecto más negativo del veto es que nos aleja de lo que con Ujú. entusiasmo, digamos, se firmó en Tucumán, donde se Claro. planteaba en un acuerdo político muy amplio, porque no era solo el gobierno nacional, sino la mayoría de los gobernadores, decir, bueno, vamos a una agenda transformadora y en el punto 9 incluimos algo esencial que es la cuestión previsional. Desde ese aspecto también creo que sería bueno reflexionar sobre este punto y no quedarse solo en la puja actual y pensar de que después de esto Claro. hay que seguir Ujú. trabajando porque realmente necesita el sistema previsional una reforma integral. Bien, ¿qué pasa con el tema del bono? Porque allí es donde está el nudo de la discusión. El gobierno dice, desde que llegamos nosotros, las jubilaciones ganaron un 6% en términos reales, es decir, ganaron un 6% descontada la inflación. Contarle esto a un jubilado hoy en día, la verdad que puede indignarlo mucho, porque dice, no, no paramos de perder, la inflación fue altísima, sobre todo en el primer trimestre o cuatrimestre del año, y los haberes siempre van por detrás. ¿Los jubilados ganaron o perdieron en la era Milei? Mira, depende todo de cómo lo mires. La realidad es que más allá de Milei, Alberto Fernández o Macri o Cristina, hay acá una Ujú. larga sucesión de errores que la están pagando fundamentalmente los jubilados y la pagaremos quienes nos jubilemos próximamente porque el sistema está Claro. virtualmente quebrado y porque cobija un montón de privilegios, de tratos discriminatorios y gente igual que accede a beneficios muy distintos. Lo que se vio, digamos, en los últimos años es que ya a partir del año 2018, cuando empieza a crecer la inflación, en general las jubilaciones fueron perdiendo, eso se acentuó el año pasado y se profundizó en los dos primeros Ujú. meses de este año. A partir de febrero, efectivamente, cuando la inflación empieza a ceder, hay una recuperación. Entonces, se depende de qué tomes como referencia, puede decir Claro. bajó, perdió, pero Ujú. mirado correctamente, decía lo que le interesa a la gente, ¿no? De cómo están hoy respecto a hace algunos años, claramente ha habido una pérdida Ujú. importante y eso alerta, ¿no? Sobre la relevancia de encarar de una vez por todas el tema de fondo, como lo han hecho otros países, lo ha hecho Claro, Brasil, lo ha hecho pero digo, Uruguay, en el Chile. ingreso de bolsillo de los jubilados, sobre todo los que cobran la mínima o haberes cercanos al mínimo, que son prácticamente el 75% de todos los jubilados del país, digo, está claro que haber tomado la decisión de mantener ese bono en 70.000 pesos sin actualizarlo, al tiempo que solamente se actualizaba la jubilación mínima en base a la inflación, al jubilado le hizo perder, digamos, porque gran parte de su haber es ese bono que sigue siendo igual desde el mes de abril, mayo hasta ahora. Sí, efectivamente, del Ujú. piso que fue febrero, creo, a partir de ahí baja la inflación, se empieza a recuperar, pero como bien vos señalas, se Ujú. recuperó la parte del no bono, es decir, la parte de bonificación. Entonces, quienes no cobraban el bono tuvieron un poquito más de recuperación,
quienes cobraron el bono, la recuperación fue menor, porque esos 70.000 Claro. están fijos. Ujú. Pero la verdad, son temas, si se quiere, menores frente a la caída anterior. Estamos hablando de que los haberes hoy están prácticamente un tercio menos que hace 4 años. Es decir, Ujú. la caída ha sido muy grande. Y es reflejo, ¿no?, de una crisis enorme que tiene el sistema. No es que la plata esté y Claro. que por maldad no se la quiere pagar, sino simplemente porque hemos cometido muchos errores en el pasado, y Entre mientras esos errores demoremos está más el haber corregirlo, peor jubilado será. a tanta gente sin aportes. Ese también es uno de los errores, digamos, que obviamente cualquiera puede tener aspiraciones de acceder a una jubilación, pero el sistema le promete un ingreso a gente que después no lo puede sostener. Bueno, hemos cometido muchos errores, muchos son parecidos a los de otros países, pero este que vos señalás de dar Ujú. indiscriminadamente jubilaciones a gente que no hizo aporte es una particularidad argentina, que ha sido probablemente el peor de los errores, porque han sido millones de personas que sin ningún tipo de discriminación entraron al sistema. Algunos seguramente necesitaban un apoyo del Estado porque Ujú. habían llegado a una edad en la cual no podían seguir trabajando y no tenían ingresos, pero mucho no era el caso. Es decir, que realmente no se justifica que el Estado, y menos con la plata de los jubilados, le pague un haber. Ese es un error muy grave, muy Ujú. difícil de corregir, pero bueno, que hay que abordarlo. Ya lamentablemente el error está, la gente Claro. está, hay mucha gente incluso que fruto de esto cobra 2 haberes porque tenía, por ejemplo, una pensión y accedió a una jubilación por la vía de la moratoria. Es decir, hay un montón de errores que justamente alertan sobre la importancia de empezar Ujú. lo antes posible a corregirlo. Ninguna solución es fácil, pero mientras más se demoren las soluciones, peor será. Y allí también la necesidad de salir rápido de esta cuestión de Claro. la movilidad de la mejor manera posible para ir a lo importante, que es lo que plantea la Agenda de Mayo, que es una Ujú. reforma integral. Bien, lo último, Osvaldo, agradeciéndole como siempre su amabilidad y sobre todo su claridad para la explicación. ¿Qué hacemos con Gracias. las cajas especiales? ¿Qué hacemos con todas estas cajas de los más diversos órdenes que se supone que son especiales porque sus afiliados aportaron más, pero que al final del día, siempre que le faltó dinero, ese dinero lo tuvo que poner el Estado y lo tuvo que poner la ANSES? ¿Qué hacemos con eso? Sí, efectivamente, ese es uno de los problemas estructurales que debería ser una de las cosas que tendríamos que estar discutiendo en estos momentos y no pelearnos con el Ujú. proyecto de ley. Claro. Como principio general, es algo obvio lo que voy a decir, es que deberíamos tender a que todos seamos iguales ante la ley, es decir, que gente parecida en términos de características de lo que hizo, de aporte y demás, cobre lo mismo, y no como ahora, de que Claro. gente que aportó lo mismo termina teniendo haberes muy distintos, Recuerdo y la discusión de parte. los jubilados del Banco Provincia, ¿no? Durante el gobierno de María Eugenia Vidal, por ejemplo. Sí, pero hay 200 regímenes Ujú. distintos, cada uno con sus particularidades y sus arbitrariedades. Eso no es fácil resolverlo de golpe, porque ya hay derechos adquiridos y Ujú. bueno, cuestiones legales a considerar, pero sí en el mediano plazo, por lo menos no seguir generando Claro. esos tratamientos especiales. Hay maneras de abordarlo tendiendo a un esquema más homogéneo, más justo, más equitativo. Incluso hay experiencia de otros países, no somos tan distintos al resto. Uruguay Ujú. hace poco sancionó una ley que justamente fue en ese sentido, es decir, tender a que todo el mundo tuviera reglas parecidas y no los tratos tan diferenciales como existen en nuestro sistema. Bien, perfecto, Osvaldo. Muchísimas gracias por estos minutos. Gracias a usted, un gusto como siempre. Osvaldo Giordano, presidente del IERAL, del Instituto de Investigaciones de la Fundación Mediterránea y ex titular del ANSES. Se trata de la persona que tuvo en sus manos la ANSES cuando arrancó este gobierno. Después, por algunas razones políticas un tanto inexplicables, dejó su cargo, pero allí pone blanco sobre negro algunos temas sobre esta ley que se discute. Por un lado, más